Buenas tardes, arquitectos. En esta oportunidad, el Grupo 5 expondrá sobre los 7 puntos de análisis en el proceso conceptual del Santuario Arqueológico de Pachacamac. Mi grupo está integrado por mi persona, Sara Anco, Almudena, Flavia, Alison y Alejandro Gutiérrez. Empezamos con el primer punto, que sería el Genius Loci. Para comprender también el lugar. Un contexto rápido del Santuario Arqueológico de Pachacamac, vamos a hacer un primer análisis histórico. Este inicia en el año 200, entre 600 después de Cristo, con la cultura lima, que consta de los primeros templos de adobe con murales, en el cual se daba inicio al culto del mar, al sol y a la fertilidad. En el año 600 a 1100 después de Cristo inicia con la cultura wari, que consiste en pirámides con rampas y recintos amurallados. Este se consolida como un gran santuario oracular de la costa central. En el año 1100 a 1470 después de Cristo aparece la cultura Itzma. Con la ampliación con nuevas pirámides y plazas, y también se categoriza con la capital política y religión como una religión. En el año 1470 y 1533 después de Cristo vemos la cultura inca. Tiene un gran respeto al oráculo y se construye el Templo del Sol, que es el centro de peregrinación panandino y sede administrativa. En el año 1533 en adelante conoceremos lo que sería la conquista española y el saqueo por parte de Hernando Pizarro y la prohibición de el culto. Es aquí cuando el declive inicia, y aunque actualmente se mantiene el valor simbólico. Del siglo XIX al presente, es redescubierto nuevamente por arqueológicos y declarado Patrimonio Cultural y museo inaugurado en 1565 y renovado en el año 2016. Aquí también vamos a poder ver otro punto que llegaría a ser el emplazamiento. Actualmente el sitio se encuentra en la antigua Panamericana por el kilómetro 31.5 del distrito de Lurín. En podemos más que nada poder observar en esta leyenda que está dividido entre visitantes, la parte administrativa y la parte de investigación. Respecto a lugares sagrados, tenemos el Museo de Sitio, la Plaza de Peregrinos, el Templo Pintado, el Templo del Sol, el Santuario Arqueológico y el Ayahuasí. Haciendo énfasis del Genius Loci, hemos decidido hacer la investigación en base del Ayahuasí. El Ayahuasí, dando contexto de en quechua significa Ayahuasí y traducido significa Casa de las Escogidas o Casa de las Ayas. Era un edificio, un conjunto de edificios más que nada residenciales en donde vivían las Ayas, que eran mujeres seleccionadas por el Estado Inca. Normalmente se recolectaban a las muchachas y a las niñas entre los 8 y 10 años y ellas cumplían funciones esenciales dentro del Tahuantinsuyo, como lo que era la textilería y artesanía, la producción de chicha y alimentos también para rituales, y así estas también eran dedicadas netamente al servicio de los templos, al culto como el sol, que en este caso era el dios Inti, y otras deidades. Respecto a la política y el prestigio, también ellos formaban parte de un sistema de reciprocidad del imperio, en el cual el Inca las usaba como un obsequio político, y de esta manera también premiaba la lealtad a Curacas o importaba también las alianzas a través de las hachas. Es por esto que, resumiendo estos 3 puntos, tenemos como lo que sería lo sagrado, ya que el Ayahuasí representaba ese espacio sagrado, el poder y la memoria. Tanto teniendo como palabras claves que nos ayudan a poder tener una idea rectora más definida, que sería lo espiritual, el alma, el valor, la devoción, la ritualidad y la pureza. Continuando con los registros, podemos observar planos a color, en el cual se puede observar las diferentes espacios administrativos del Museo Arqueológico en la actualidad, remodelado a partir del año 2016, así como también ciertas imágenes en las cuales se pueden ver las zonas administrativas. Ya. En cuanto al análisis del aspecto movimiento y quietud, encontramos distintos puntos clave. Primero analizamos el flujo. Encontramos 2 vías principales, que eran la Panamericana Sur y la antigua Panamericana. Y la Panamericana Sur contaba con distintas vías emergentes. Una era el puente Conchán, el otro era la Alameda Mamacona
y el segundo era la Avenida San Pedro. Primero, el puente Conchán se encontraba cerrado, por lo que las otras vías, que eran la Alameda Mamacona y la Avenida San Pedro, eran más fáciles de acceder. Sin embargo, la Alameda Mamacona es un poco más privada, no se encuentra tan fácilmente como lo es la Avenida San Pedro, a la cual tienes que seguir de corrido, y eso hace que tu trayecto sea más largo, encontrando ahí un contratiempo. En cuanto a los tipos de transporte, habían tres tipos. Primero estaban los transportes privados, que eran un carro o el taxi. De ahí los buses o el tour de pago, que habían distintas líneas. Una es la 8504, la otra es 8510 y la tercera es 8511. Y de ahí los trailers. Los carros y los buses, como también los trailers, pueden acceder por la antigua Panamericana, pero la Panamericana Sur es más fácil ir en coche. Eh, Analizando la duración del viaje, en cuanto a los carros o los taxis, es más fácil ir, te dura entre 30 a 60 minutos, y en el caso de los buses, también de los tours de pago, te dura más de una hora llegar. El flujo vehicular en ambas vías, como se puede ver en el mapa, es alto, eh, sobre todo en el caso de la antigua Panamericana, ya que hay mucha actividad comercial y esto dificulta el paso de los vehículos. Ahora, analizando las horas punta, encontrábamos que en la mañana, entre 6 a 9 a.m., habían más vehículos de lo normal. También en la tarde, entre las 12 a 2 p.m., y en la noche, entre las 6 a 8 p.m. Y las fechas festivas es igual. En el caso de Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, la fiesta de Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros y Navidad, hay un aumento bastante considerable del 40% de tránsito. Y este año se analizó que entre 300.000 y 500.000 vehículos en total durante ese lapso de 5 días en Semana Santa estuvieron transitando por la Panamericana Sur. En cuanto al flujo peatonal, dentro del santuario habían distintas vías por las cuales podía ir la gente caminando. Una era la calle norte-sur, que es el eje central del santuario y conecta la portada principal con las pirámides con rampa, la plaza de los peregrinos y los templos principales. De ahí estaba el circuito del Templo del Sol, el circuito del Templo Pintado, acceso al sur del Ayahuasí, y habían también visitas guiadas y el circuito de visita del Museo de Sitio. Ahí se pueden apreciar unas imágenes de cómo serían estos lugares por los que puedes pasar. Y de ahí encontramos el análisis de quietud. Hay distintas zonas de descanso alrededor del santuario, también del museo. Otro lugar de quietud son los puntos que hay puestos en partes específicas del recorrido por el santuario, donde la gente se sabe que en distintos kilómetros pueden llegar a cansarse, entonces fueron pensados específicamente para que vayan a descansar ahí y apreciar la vista. De ahí está la cafetería, que se encuentra cerca del museo, al frente. El museo mismo, donde la gente puede ir y saber un poco más de la historia. Y los mismos templos y patrimonios culturales alrededor del santuario. Ahora le paso a mi compañero. Ya, lo que toca es el análisis sensorial. En primer lugar, tenemos los ruidos bajos y los ruidos fuertes. Como se puede apreciar en el mapa, con la señalización de los icons,
más o menos alrededor del santuario es donde tenemos los ruidos más fuertes, que suelen ser los autos, los transportes públicos, así como también en la calle Julio César Tello se escucha lo que es ya la movilidad urbana, las personas pasando, diferentes sonidos extras que puede ser el camión de la basura, fiestas en general. Dentro del santuario, el ambiente suele ser bastante silencioso, dominado por el sonido del viento y de aves de la zona. Sin embargo, esta tranquilidad se puede ser interrumpida por ruidos de las carreteras que están cercanas o el mismo flujo de los visitantes, ya que este museo ofrece guías para los estudiantes, universitarios o personas extranjeras o del mismo país que gusten conocer más de esta cultura. Bueno, ahora tenemos los olores. Igual mismo en el gráfico he puesto algunos de los olores que es los que más se percibió cuando fuimos a visitar el santuario. Alrededor también tenemos el olor del humo vehicular. Es más, cuando ingresamos, sea bien con carro particular o transporte público, podemos oler el humo. Ya entrando hacia el santuario, el olor principal es de la tierra seca y el polvo característico que es de la zona árida. En época húmeda se siente un aroma a vegetación mojada, pero también al estar cerca de las zonas urbanas se puede llegar olores de humo o basura. Esto limita un poco la pureza de la experiencia olfativa. Así también, si es que subimos, por ejemplo, hacia el Templo del Sol, se puede oler la brisa del mar un poco, ligeramente, pero si te tomas el tiempo, sí se logra oler. Bueno, tenemos los visuales y colores predominantes. Los colores, los predominantes en Pachacamac son los tonos tierrosos del suelo y las construcciones acompañadas de verdes secos de la poca vegetación que se tiene, así como también el biohuerto que lo acompaña. En invierno el cielo suele ser gris por la neblina, mientras que en el verano se observa un azul más intenso. Este contraste marca la percepción visual del sitio. El lado negativo es el que en temporada invernal los colores pueden volverse monótonos y dar una sensación de pesadez. Al momento en el que yo recorrí este santuario, había un ligero rayitos de sol, lo cual la experiencia lo volvió un poco más aventurera, se puede decir de este modo. Bueno, el siguiente punto, que son las texturas. Bueno, estas texturas son muy marcadas, son los muros arqueológicos de un adobe rugoso. Los suelos son muy polvorientos, pedregosos de igual forma, y la vegetación es áspera y seca. Estas texturas transmiten la rudeza del entorno costero, pero a la vez dificultan la caminata y hacen el contacto poco confortable. Cuando caminamos, vas ahí que quieras tocar un poco de la arquitectura que se ve acá en el santuario, y al tocarlo, los dedos van a quedar con un poco de tierra, arena, se puede decir. Es muy interesante, ya que este tipo de arquitectura tiene más de miles de años y aún sigue de pie a pesar de la conservación que se le da. Así como también el museo replica este tipo de material. Hay una parte donde ya terminando el museo, para salir, es como que una doble altura, vas bajando y al tocar se siente la piedrita, que es muy parecido a lo que se nota en el santuario. Bueno, una de mis percepciones favoritas fue cuando subí hasta el Templo del Sol y si me coloco mirando hacia el museo, tengo a mi mano izquierda unos pequeños tipo como restos de Pachacamac, y al otro lado a mi lado derecho tengo el Templo del Sol, como a su vez tengo la vista del mar que se ve asombroso, y la vegetación, como también alrededor
hipodrómico donde están los caballos. Suele ser una vista muy confortable y más aún porque les han puesto bancas donde los visitantes pueden sentarse y apreciar este lugar y creo yo el templo más importante, que es el Templo del Sol. Bueno, ahora hablemos de las temperaturas. En el primer gráfico, el que es de líneas, podemos ver que las temperaturas en Pachacamac se mantienen relativamente estables durante el año. Las máximas están entre los 20 y 27 grados centígrados, lo que significa que veremos cálidos, pero no extremos. Las mínimas oscilan entre 13 y 18 grados centígrados, con noches y mañanas frescas sobre todo el invierno. Esto nos confirma que el clima es muy templado, árido, sin variaciones bruscas. En la cantidad de precipitación, que es de las barras amarillas con celestes, este gráfico se observa que la zona casi no tiene lluvias. La mayor parte del año se mantiene seca, con apenas ligeras garúas en invierno. Esto refuerza la idea de un clima árido donde la vegetación es escasa y depende más de la humedad ambiental que de las precipitaciones fuertes. En el tercer gráfico, que es de los vientos, las barras verdes, el gráfico muestra que en Pachacamac el viento es constante durante todo el año. La mayoría de las corrientes se mantienen entre los 5 y los 10 kilómetros por hora, lo suficiente para refrescar, pero también para levantar el polvo y arena en el terreno árido. Es por eso que los guías suelen llevar unas máscaras para que no se les entre el polvo mientras están explicando su recorrido. En la raza de los vientos, el gráfico que es circular nos indica que las corrientes del aire llegan principalmente desde el suroeste, es decir, vienen del Océano Pacífico hacia el valle. Esto genera ventilación natural constante, pero también expone el sitio a sensaciones de frescura y sequedad. Cuando llegas y subes, yo llegué hasta el Templo del Sol, sientes el aire recorrer y es como que más relajante, ya que al subir, pues, como que hay ese bochorno. Bueno, en conclusión, Pachacamac presenta un clima templado y estable, con veranos cálidos e inviernos frescos y húmedos por la neblina. No llega a tener extremos de calor ni de frío, pero la aridez y el viento constante son factores claves que definen la experiencia sensorial del lugar. Mi compañero va a hablar sobre las áreas verdes, los elementos construidos existentes. Ok, pasando con la identificación de elementos construidos, primero entramos a la parte de la zonificación. Prácticamente el Ayacuasi, para entender un poco la organización de los espacios que posee, primero hice un esquema que habla, la parte que tiene rojo son patios. Son los patios externos, donde más o menos se hacen rituales. Luego pasamos con la parte de la parte amarilla, es el acceso público, en donde más que nada se encuentran las residencias de las mujeres y también las áreas de trabajo. La parte celeste es el manejo del agua, que prácticamente ellas hacían como una especie de, ¿cómo decir? Como una fosa en donde guardaban agua. Prácticamente los cuartos secundarios hacían trabajos también de textilería, manualidades. También se dedicaban un poco a la producción de alimentos y más que nada a la chicha. Los patios, aparte de ser un área colectiva, era un área sagrada para ellas porque hacían los rituales. También existían patios internos dentro de estos recintos, donde hacían pequeñas adoraciones un poco más privadas. Prácticamente esa división en la Ayacuasi hace que se exprese de una manera, de un carácter jerárquico. Luego, damos la parte de la derecha, por favor. Más arribita. Ya. La parte 2, tenemos la parte de la distribución. Ahí hice también un gráfico para que se entienda un poco de cómo ellas circulaban. Mayormente era de forma en U o en una forma cuadrangular. Primero,
Tenían un acceso principal hacia un espacio cerrado. Primero pasaban por los pasadillos, en donde ellas se movilizaban para ir a la segunda planta. Los pasadillos eran de esta manera estrecha y con muros altos, porque lo que querían lograr con esto era que la movilización sea ordenada y tranquila. Luego subían a una elevación y salían completamente al segundo espacio, que es una circulación lineal, que es todo un patio enorme, y si se dan cuenta, alrededor de este patio se encuentran las residencias de las mujeres. Luego continuamos con el tercer recorrido, que es una observación al patio central por completo. En la última imagen se encuentra como este puquio que ellas hacían, donde ahí guardaban el agua. Estos pasadillos se desplazaban de manera para una elevación hacia una altura, y también habían pasadillos que se desplazaban hacia la parte baja de estos puquios. Luego de eso pasamos a la ergonomía. Prácticamente voy a hablar un poco sobre las medidas de los muros. Estos muros eran alrededor de 4 a 8 metros. Depende también de dónde nos ubiquemos, porque hay muros un poco más altos. Las formas trapezoidales de estas ventanas que destacan porque se ven desde lo lejos también están utilizados en la parte de la puerta. La parte de ancho de abajo medía algo de 80 centímetros. La altura no pasaba del 120 metros y la parte más corta era de 60. Estas ventanas se localizaban en la parte superior del muro, ya que para que no tengan un poco de acceso las mujeres a este. Y las mujeres en ese entonces se llegó a ver que medían entre 1,40 a 1,45. Entonces, para ellas pasar por los pasadillos o por los recintos era, por así decirlo, predominante, y era lo que ellos buscaban, que estas mujeres se sentían como que fuera de, o sea, como si adentro se sintieran encerradas, que es lo que ellos necesitaban, ¿no? Y también pasamos a la parte izquierda. Vamos a hablar un poco de la arquitectura y la materialidad, de cómo estos muros han sido construidos, que eran muros adobe. Un poquito más, por favor, a la izquierda. Ya. Estos muros eran de adobe, y la mezcla era prácticamente de arcilla. Esta arcilla se encontraba muy cerca de la zona en donde ellos estaban ubicados. También de arena, y el ichu, que era prácticamente, el ichu es como un pasto seco que ayuda un poco para que tenga un poco de textura esta mezcla. Y también la combinaban con agua, que era prácticamente, cerca estaba el río del Urín, y hay veces cuando había sequías, y lo que ellos ingeniaban era hacer estos tipos de puquiales o puquios, o una organización de alcantarillado para abastecerse de agua. Entonces, estos muros eran de dos formas: o eran hechas totalmente lisas, o tenían una especie de almohadilla, y iban siendo colocadas en hileras. La problemática que se tiene ahora, nos ubicamos en el centro, la problemática que se tiene ahora es sobre la restauración que han hecho a estos muros, que fue hace, no me acuerdo muy bien el año específico, pero no fue hace mucho, donde se hicieron una restauración y prácticamente usaron un tipo de cemento Portland, y lo que hace ese cemento está hecho de caliza y de arcilla, pero este cemento no es compatible con el adobe auténtico que se tiene, y esto genera que atraiga más humedad, ya que como conocemos que Lima es un lugar muy húmedo, entonces se humedece rápido, que llega a agrietarse. Y pues este es un peligro, ya que al momento de agrietarse, prácticamente se llega a venirle el muro hacia abajo. Y muchos están en debate hoy en día en si volver a la forma tradicional o seguir manteniendo
pero también si mantenemos este tipo de mezcla en la restauración se pierde un poco de lo que es lo tradicional. Y acá tengo un dato curioso de por qué, saliendo un poco del tema, del por qué las formas trapezoidales de estas ventanas es prácticamente porque Lima es un lugar un poco altamente sísmica. Entonces, como ellos eran prácticamente ya, ellas eran oráculos y descubrieron la forma de que esta forma trapezoidal en la puerta, en las ventanas, sea como que aguante o retenga un poco los temblores en este tiempo para que el Ayacuasi no se vaya a destruir. Y viendo un poco de mi opinión personal es que ellos eran un poco, o sea, eran muy organizados. Entonces, el Ayacuasi ha sido creado justamente para esta forma, para rendir un culto y cada espacio está hecho para eso, ¿no? Y eso es todo. Ahora pasamos con mi compañero que va a hablar un poco sobre sobre el análisis del área verde. Yo les hablaré acerca de las áreas verdes, que no solamente tienen una función ambiental, sino también una función mucho más allá de ello, y lo veremos a continuación. En el mapa podemos ubicar en el punto rojo lo que vamos a estudiar, que sería el santuario de Pachacamá, pero en su alrededor podemos ubicar en esos puntos verdes pequeños fragmentos de áreas verdes que predominan ya sea dentro de la urbanización o alrededor de ello. Y por ende sacamos algunas zonas públicas como el parque temático, el parque Los Olivos de la zona A o la plaza de Luín, donde estas zonas tienen una función recreativa y de reencuentro social. Así como encontramos zonas públicas, también nos vamos al enfoque privado, de que es el Parque del Recuerdo, el Vivero del Portal, el Club Universitario de Deportes, donde, como mencioné al principio, no solamente tienen una función ambiental, sino en este caso conmemorativa, productiva o hasta deportiva. Y no solamente esto, también podemos encontrar otras zonas como los humedales de Mamacona, el Campo Mar, entre otros. Ahora, yéndonos a nuestro lugar de estudio, que es el santuario de Pachacamá, analizaremos qué productos predominaban dentro de ello. Bueno, no solamente se utilizaba como decoración del lugar, sino también lo usaban como rituales, como por ejemplo el maíz y el frijol eran típicos de cultivarse tanto para alimentar a las hayas como para sus mismos rituales. El camote por igual, el camote la única diferencia que no se utilizaba mucho para ritual, más que todo se utilizaba de alimento para las hayas. También tenemos algunas flores como la flor de cantuta, que esta sí predomina bastante en el ámbito ritual. El algodón, que como sabemos eran para sus artes textiles, así como nos pudimos apreciar dentro del museo. Ahora, aparte de lo ritual y lo alimentario, también se enfocaban bastante en lo medicinal, como por ejemplo predominaba bastante lo que era la muña y el molle, ya sea para dolores, indigestión, etc. Ahora, iremos a un mapeo en sí general de todo el lugar, donde pudimos apreciar áreas verdes. Por ejemplo, empezando por el lado del museo, nosotros mismos pudimos apreciar tipo pradera verde que no solamente estaban ahí de adorno, sino que enriquecían el suelo o hasta a veces el techo. Recorriendo encontramos lo que eran sus artes textiles hechos del mismo algodón que ellos mismos cultivaban, hasta llegar a un lugar de descanso que por sí no solamente predominaba la cafetería, sino que pudimos apreciar que predominaban bastantes árboles que nos daba sombra, nos daba un ambiente fresco, y por ende también las bugambilias, que eran pequeños arbustos en miniatura que también ellos mismos utilizaban para los rituales. Ahora, saliendo del lugar del museo, recorriendo, pudimos apreciar en primer instante que encontramos en sí un cultivo, pero no un cultivo como antes, sino un cultivo en un solo espacio, donde pudimos apreciar camote, papa, etc.
Ahora, hablaré un poco de las problemáticas que puede haber dentro de este lugar acerca de las áreas verdes. Por ejemplo, anteriormente, alrededor del santuario, predominaba bastante lo que era el cultivo, rodeaba totalmente el santuario, pero actualmente, como hemos visto, ya no es así. Eh, Nosotros mismos nos damos cuenta de que el cultivo solamente está en un pequeño fragmento al iniciar el recorrido, pero luego es un pequeño camino para los turistas o las personas que van a visitar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pudimos apreciar que el cultivo se vio afectado con el tiempo, ya sea por la contaminación o por las mismas personas que no cuidan el lugar o pueden pisotear el mismo lugar, no con mala intención, pero por sí les afecta. Ahora hablaremos un poco de estas tres plantas que vemos. Una de ellas es el molle y el algarrobo, que en sí eran plantas bastante predominantes dentro del lugar, como en el caso del molle, que servía como una planta medicinal. Pero porque no es una amenaza, pero sí una problemática, ya que crecen de manera dispareja y por ende pueden afectar tanto otras zonas nativas o inclusive el poco cultivo que nos queda. Al igual que el algarrobo, y en el caso del eucalipto, como sabemos, el santuario se encuentra en un lugar donde predomina, donde hay ausencia de agua, hay fuertes temperaturas y por ende el eucalipto es una planta que en sí requiere de bastante agua y por ende puede darse prioridad a esa planta y las otras dejarlas así nomás. Entonces, viendo estos puntos, podemos ver que también con el tiempo dichas plantas se han estado perdiendo. El eucalipto también puede perder su denominación. ¿Por qué? Por la falta de agua. El algarrobo, el molle afectan otras zonas y por ende puede verse afectado el poco cultivo que nos queda. Ahora analizaremos el estudio etnográfico. Bien, como penúltimo punto a analizar, aquí se hizo una dinámica de una encuesta, una entrevista a los pobladores, los personajes participantes como pobladores del Lurín, los turistas y los visitantes y también guías del santuario. Esta dinámica fue realizada fuera de la fecha de la visita de estudio programada por la universidad o por los talleres del segundo ciclo, en el cual se obtuvo resultados en total de 6 preguntas en particular. Para esto también vamos a resumir las problemáticas observadas que partieron y nos ayudaron a poder plantear estas preguntas. Primero fue el deterioro del patrimonio, luego el turismo poco regulado, débil memoria también cultural y los impactos ambientales, teniendo como resultado una entrevista de 25 personas, en los cuales adultos en un 60%, niños en un 20% y ancianos también en un 20%. El rango de edad de estos fue ya mencionado y la procedencia fue pobladores de Lurín netamente en un 20%, pobladores y visitantes de provincia en un 25%, extranjeros en un 20% y de otros distritos de Lima en un 45%. Los resultados de esta entrevista fueron de los pobladores de Lurín respecto a cuánto tiempo llevan viviendo en el lugar, teniendo como resultado niños en un 100%, adultos entre un 60 a 65% y ancianos entre un 75 a 80%. Luego también se les preguntó sobre la condición habitacional, si cuentan con una vivienda propia en el distrito de Lurín, considerando también los resultados de niños en un 85%, niños entre adultos entre un 65% y ancianos entre un 60 a un 80%. También otra encuesta de herencia familiar, ya que de aquí queríamos más que nada tener la duda de motivos de residencia, en los cuales se basa más que nada en los pobladores de Lurín, y en niños obtuvimos un 90%, adultos entre un 60% y ancianos entre un 80%. La cuarta pregunta fue la del núcleo familiar, que consistía en más que nada preguntarles si
salían de una vivienda nuclear. En niños fue el resultado de 75%, adultos 55% y ancianos un 40%. Otros factores percibidos positivos del lugar, más que nada, en niños fue de un 60%, adultos de unos 40% y ancianos entre un 55%. La última pregunta realizada fue la principal problemática del lugar, que fue más que nada la falta de empleo, y en niños fue un 45%, adultos 40% y ancianos también un 55%. Pasamos a las conclusiones. Ok. Finalmente realizamos un FODA del cual sacamos conclusiones propias del estudio y encontramos que el patrimonio arqueológico fue único con fuerte identidad histórica. El museo también fue renovado hace poco y tiene un valor paisajístico del valle y el mar. En cuanto a las oportunidades, tenemos que hay un creciente turismo cultural y sostenible, y también hay una generación de empleo y educación patrimonial. En cuanto a las debilidades, hay accesos y servicios turísticos limitados, una vulnerabilidad de estructuras de adobe, las vías principales son limitadas, el ruido exterior también es bastante alto, pues se escucha la Panamericana antigua. Y por último, las amenazas serían la presión urbana en el Valle del Lurín y los riesgos ambientales y sísmicos. Eso sería todo. Muchas gracias.